Mari con Puche, Mari Pachi Pauple Pachi Gabriel, Puche, ni Maniel, ni ahí pregunta, yo me he vaya Pachi Anum Poye, Melelu Feimo, Kameleta Pachi Chemamol, ni Itofil Monien, Itofil Newen, ni Pachi Com. Nuke mapu eluke fachi newen beimu tamulei feula mu beni pulamien kapu chikeche imun pulenu ani le tulei mun ajia kile tuimun ucha le tuin feula mulelu kinye newen mulelu wenu mapu tachao dio mulei kiru fachi ka kuma antu na antu mau trafele ke kain chin beimu tamangele kein beimu amule kein tarakidom Letam kom puche pulamien. Mi uy uyo guantemilla tien. Leulata grupado Juan. Muy buenas tardes todos y todas en general, especialmente los niños, porque para esto es para los niños, para que conozcan sus reivindicaciones sociales que tenemos acá en nuestro sagrado árbol, es el canelo, que el folle. En breve momento nosotros lo vamos a plantar con ese negüen de cada uno de ustedes que están acá presentes y por eso esto se va a ser fortalecido para que así nosotros, nuestro Ñuquemapu, va a ser agradecido de nosotros y bueno, chao, primero que nada, pedirle permiso a él para invocarme. Ya dije mi nombre ya, ¿no es cierto, verdad? Voy a hacer Quiñé Meli Cultuan, invocando los 4 puntos cardinales que es Melin Huichalmapu. Esperando que ojalá que me resulte, porque a veces todo depende de la energía, cómo estamos nosotros. Cuando a veces no estamos muy bien conectados, este culcul me anuncia que algo está faltando. Y ahí ustedes sabrán cómo estamos cada uno de ustedes. Quiero decir, el día mañana pasado, que ellos van a hacer el futuro y irán a hacer un recordatorio de que un día se plantó un canelo en este espacio, contando con la tía que están acá presente, la directora del jardín infantil, ¿cómo se llama? La Avenida Reconquista, ¿cierto? Ahí es importante ponerle nombre para que esto sea un sello de intercultural, para que marque la diferencia de este espacio lauquenche, zona del borde costero, que antiguamente era importante hablar de historia. Antiguamente esto era, yo lo conocía como Hualpencillo, pero como han ido cambiando las cosas, hoy día dicen Hualpen, pero yo digo Hualmapu, porque ahí me cuadra, como le pusieron nombre la gente que dispone, no son mapuches. Entonces les cuesta mucho decir Hualmapu, Hualpen, no pueden decir, dicen Hualpen. Para que quede bien clara la historia, es así. Esto antiguamente era Hualpencillo. Un pueblo sin cultura, sin historia, no es pueblo. Es importante volver a la historia y hacer un reconocimiento y conmemorar. Cuando aquí en este lugar no habían caciques, Salcán Bueno, que se llama ahora ya, como dije que no podían decir Salcán Bueno, dijeron Talcahuano. Es importante. Es pumoyo mulei te fue que fue inculmeo. Fiu piñei te fue que es pumoyo. Ellos nunca podían decir eso, dijeron la teta al Bío. Es importante, tenemos entonces
Posiblemente debemos tener este carro en este lugar, con el permiso de todo este espacio, y este será un valle. Quisiera tocarle una canción que dice Tañima por Ayeley, que sería mi campo florido está. Tañima por Ayeley, Tañima por Ayeley, recolco piura y el meo, recolco piura y el meo. Tañima por Ayeley, Tañima por Ayeley, recolco piura y el meo, recolco piura y el meo. Espero que puedan todo compartir. Con la manito los niños chicos pueden tocar su manito. Mi campo florido está, mi campo florido está, con flores del copigual, con flores del copigual. Mi campo florido está, mi campo florido está, con flores del copigual, con flores del copigual. Siempre saltando está, la hermosa Millaray, la hermosa Millaray. En esta hermosa tierra, que un día me dio nacer, que un día me dio nacer. Vaya y un mapumeo, vaya y un mapumeo, piñante tan y llegó, piñante tan y llegó. Tañima por Ayeley, Tañima por Ayeley, Tañima por Ayeley, Tañima por Ayeley. ¡Bravo! ¡Maestro! Chalto, gracias. Creo que es hora de que podemos plantar este canelito con todo cuando que estamos acá, ¿no es cierto? Y para dar inicio de este árbol sagrado, que es un árbol medicinal que está los 365 días del año. Que nuestra marcha autoridad es parte de propiedad donde ella hace la sanación, donde nosotros lo mejoramos. Pero tiene que haber un soyentul, tiene que haber una creencia. Si no tenemos ese soyentul, no tenemos esa creencia, es un mal. De nada vale. Entonces, por eso le pido yo que este arbolito
sagradamente nuestro pueblo que representa a nosotros y que lo representa a todos ustedes, cuidémoslo, entreguémoslo buena energía. Podemos proceder porque tenemos que plantarlo ahora en este momento, este arbolito. Ahora. Enseguida. Por favor. Vamos a poner... La Javi, la Paz y el Julián. No, puedes para llevarlo al arbolito, toma, sosténlo. Pero, el Julián y yo. Toma, Juli, sostene. Toma, siéntate antes, espérate un momento. Tú le vas a echar el arbolito, ya, sostene. Toma. Y... la Paz. Van a pasar un poquito. Cuidado con ella. Después pasa el Juli y con tu mamá. ¿Ya? Este arbolito se llama canelo y es un árbol sagrado, amigos. Es un árbol muy importante para la cultura mapuche. Y en este lugar se llama Hualpén porque nuestros ancestros le dieron este nombre. Hualpén significa no en todas partes. Hualpén. Hualpén significa en todas partes. Eso significa que la energía de nuestros pueblos ancestrales está acá. Y por eso nosotros estamos rindiendo este homenaje y por eso nosotros estamos poniendo este arbolito. Porque es muy importante para nuestra tierra. Para recordar todo lo que ha pasado acá y todo lo que se ha construido. Todos nuestros abuelitos, los abuelitos más antiguos que nosotros no conocíamos, vivían acá. Y nosotros lo tenemos que recordar y los tenemos que preservar y tenemos que hacer vida todas las ciencias. Porque es parte de nuestra historia, niños y niñas. Ustedes pueden ver en este momento, ya tiene mucho Nehuen con todos los pichiqueches que lo han entregado esa energía que teníamos por acá, cachilla, que es el trigo, tenemos el guelliu, que es el piñón, y también tenemos el huincopque, que es la sopaipilla. Y todos los utensilios que se pueden verse, por ahí tenemos chalchi, que es quijada de los vacunos, por acá tenemos un multá, que es un cabrito, un chivo, un chifu, ¿no es cierto? Y por aquí tenemos rally, y rally wichi, todo en general, y el chemamuy, que está con la, ustedes lo pueden ver, que es su manito, que está mirando hacia el mar y está de esta forma, el chemamuy. Mira, sí está mirando ¿Se dan cuenta? Ahí está el chemamuy, están con su pali, están con su guiño. Algunas comunidades le dicen pali, pero en mi comunidad, como yo soy de la provincia de Mallecos, de la región de Araucanía, nosotros lo conocemos por chueca. Para mencionar por qué chueca, porque está así y te llama, te dice cupañe, que quiere decir vengan, vengan. Por eso está esto acá, no porque tiene que estar, sino que hace el anuncio con la energía y que dice vengan, vengan. Le dicen pali y guiñó para nosotros, ¿ya?
Bueno, es un grato de estar con ustedes, especialmente para los pichiqueches, para los niños que están acá y también la directora de acá del concierto de jardín infantil, como ya he mencionado, del Punzi, que está acá cerca de la avenida La Reconquista, Hualpén, Guaymapu. Ya, espero que esto, algún día los niños se acuerden de esto, que nunca se olviden, porque hoy día este es un día muy importante para nosotros y para ellos, porque el futuro le estamos entregando en este momento el camino, porque esto no tiene que terminarse, esto va a quedar en cada uno de ustedes, amables oyentes que están a ustedes acá. No depende de mí, depende de ustedes. Solamente yo entrego mi kimun, lo que yo sé, pero hay más gente que sabe más que mí, de mí detrás, hay otro más que mí. Nunca digo que yo soy el sabio. Los sabios, los 15, como dijo Joel Maripil, el Catufe, los que se fueron, Campere, Buenumapum Letú, ellos eran los sabios, los tatarabuelos, los abuelitos, que nos dejaron un legado, que esta herencia, ellos los que partieron fueron los sabios. Nosotros copiamos un poco de esto, pero también ante todo, yo soy uno de los Fayentún. Rumé Fayentuquén Inche, Faymutam Moñelén, Faymutam Nechampapen Seulad. Quiero decir que yo soy un creyente muy grande, enormemente, y por eso estoy vivo. Porque hay un ser superior, que el Fichachao Munechén que está arriba, en este Calfumapu, y él lo está viendo en este espacio, donde está él, Patria Celestial. Si mi hijo dice, cumple con todos los requisitos, él lo esperará allá, en un lugar que él tiene preparado, una morada enormemente grande para que todos podamos estar ahí. Nuestra gente buena, los malos irán para otro lado, los buenos estaremos. Yo no sé si va a estar ahí o no, porque es muy difícil ser bueno. Tenemos que tratar de ser buenos, sí. Ese es el mensaje que yo entrego, todo esto especialmente, porque aquí estoy sembrando, como dijo Alonso de Ercilla, esto es una tierra de fertilizante para ellos, no para mí. La cosecha no lo voy a verlo yo, pero yo voy a estar en un lugar muy hermoso, todo depende de bueno, chao Dios me tendrá ahí, y allá yo lo miraré para abajo, diciéndolo, lo que hice ahí está el fruto. En cada uno de ellos llegaré a ustedes, pero ustedes no van a verme. Quiero decir los pensamientos, porque lo que uno escucha es lo que está acá. Los calul que se llaman nosotros como seres humanos tenemos dos opciones, el blanco que es la cabeza y el piuque que es el corazón. Para finalizar, quiero hacer otro ulcatún, porque tiene que ser dual, porque nuestro pueblo mapuche somos dualidad. Yuque Mapu y bueno Mapu. Si es posible, hay un Goye Pudú, si no. Después habrá una oportunidad. La tía tendrá que dar un agradecimiento y queda abierto esta inquietud. Yo, con el permiso de ellos también, he podido hablar acá. El catún que saco yo, no traigo nada preparado, son improvisadamente los que me nacen. La que más me dice, tiene que hablar, conectándome con la naturaleza. Es importante. Ya lo mencionaré. Voy a un catún de este lugar del Lauchenche, de este Huincul que está arriba, que se llama Talcahuano. Pero nadie puede decir Talcahuano, dice Talcahuano. Allá hay un loco, allá un cacique. De esa canción voy a sacar yo para ustedes.
Estaríamos finalizando nuestro cagüín, nuestra actividad. Sería importante que viniera la tía, la directora acá, dar el agradecimiento, escuchar su negüen también. Espero que este negüen haya llegado en su piuque. Quedamos en este momento lo que ella va a dar y queda todo abierto esto, porque lo interesante es que compartamos todo esto. Esto no todos los días, esto fue por primera vez. Adelante. A usted, Lonco, agradecer de todo corazón la participación de usted, la participación de ustedes también, amigos del Centro Cultural, que gracias a su aporte, todo lo que nosotros queremos entregar a los niños se está volviendo más significativo. Y lo que nosotros queremos es que sea toda esta comunidad la que incida en la concientización de los niños en cuanto a la importancia que es que nuestra historia no se pierda y lo que alguna vez se quiso entorpecer, se quiso detener, no se detenga y que a través de nosotros y a través de estos niños se rescate y que la historia se cuente y siga adelante, que la cosmovisión del pueblo mapuche siga viva en nuestros corazones, en la de nuestros niños y en la de nuestra comunidad. Nosotros nos comprometemos a cuidar nuestro canelo, a enseñarle a nuestros niños lo importante que es preservar nuestra cultura, que la historia se cuente y se cuente de la manera más bonita y más trascendental que se pueda en cuanto a que nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte de todo y no somos quienes determinamos qué es lo importante preservar, sino verlo como un todo. Nosotros somos parte de esto y somos tan importantes como cada elemento de la naturaleza. Y es muy importante para nosotros que los niños lo sientan así, lo vean y está en las manos de todos nosotros poder hacer que esta semilla se siembre, crezca y algún día tenga raíces fuertes para que a través de estos niños continúe la historia cuando ellos sean grandes y nosotros no estemos. Chaltumey, Lonco, Chaltumey, amigos, Chaltumey, compañeras, Chaltumey, niños. Les vamos a dar un aplauso muy fuerte a nuestro arbolito. Le vamos a dar un aplauso muy fuerte a nuestro Chemamul y le vamos a dar un aplauso muy fuerte a nuestro Lonco que está aquí nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Lonco. Muchas gracias. Esto es un evento muy significativo y importante.